Oiga, señora, se le cayó esto. Lucía gritó desde la banqueta, sosteniendo una cartera de piel negra mientras el semáforo cambiaba a rojo. El hombre del traje gris se volteó, confundido, y regresó corriendo entre los coches que pitaban. ¿Es suya?, preguntó ella, extendiendo la cartera. Álvaro la tomó y la abrió rápidamente. Billetes, tarjetas, documentos, todo estaba ahí. Sí, es mía. Gracias, yo... Se detuvo al verla bien. Embarazada, con una canasta de dulces colgando del brazo, zapatos gastados. ¿Cómo puedo agradecerle? No necesita. Pero déjeme darle algo. Aquí hay mucho dinero. No es mío. Lucía ya estaba caminando hacia su puesto de dulces cuando él la alcanzó. Espere, al menos dígame su nombre. ¿Para qué? Porque usted me devolvió algo muy importante. Tengo reuniones, contratos. Entonces cuide mejor sus cosas. Álvaro se quedó parado en la esquina, viendo cómo ella acomodaba sus dulces en una mesa plegable. La gente pasaba a su lado como si no existiera. Él sacó un billete de 500 pesos. Tome, cómprese algo para el bebé. Ya le dije que no. No es caridad, es por ayudarme. Usted no me pidió ayuda. Solo hice lo correcto. Un camión pasó echando humo negro. Ella tosió y se tapó la nariz. Álvaro notó que sus manos temblaban un poco. ¿Está bien? Perfectamente. No parece. No me conoce para saber cómo parezco. Álvaro guardó el billete y se aflojó la corbata. Hacía calor y el tráfico era un infierno, pero no podía irse así. Tiene razón. No la conozco, pero sé reconocer a una buena persona. Las buenas personas no necesitan reconocimiento. Siempre contesta así. ¿Así cómo? Como si las palabras fueran balas. Por primera vez, Lucía lo miró directo a los ojos. Él tenía la cara cansada de alguien que trabaja demasiado, pero sus ojos no eran duros como su voz. La gente rica siempre quiere pagar por todo, como si el dinero arreglara cualquier cosa. No soy tan rico. Su traje cuesta más que lo que yo gano en 2 meses. Puede ser, pero no siempre fue así. Una señora se acercó al puesto. ¿A cómo las paletas? 10 pesos, respondió Lucía volviendo a su trabajo. Álvaro se quedó ahí mientras ella vendía 3 paletas y un paquete de chicles. Sus movimientos eran precisos, sin desperdiciar energía. Cuando la señora se fue, él siguió ahí. ¿No tiene trabajo al que regresar?, preguntó ella. Sí, pero... ¿Pero qué? No entiendo por qué no quiere que la ayude. Porque no la necesito. Está embarazada, vendiendo dulces en la calle. ¿Y? Y hace un calor horrible, y está temblando. Tengo hambre, no frío. Álvaro se dio cuenta de que ya eran las 3 de la tarde. Probablemente ella llevaba ahí desde la mañana. Hay un restaurante en la esquina. No puedo dejar el puesto. Yo se lo cuido. ¿Usted? ¿Por qué no? Porque no sabe vender dulces. Tan difíciles. Lucía lo miró como si fuera un niño preguntando por qué el cielo es azul. ¿De verdad quiere ayudar? Sí. Entonces váyase. Su presencia me espanta a los clientes. ¿Por qué? Porque parece policía o del gobierno. La gente no confía. Álvaro se quitó el saco y se aflojó más la corbata. ¿Mejor así? Peor. Ahora parece secuestrador. A pesar de todo, él sonrió. Era la primera vez en meses. ¿Cómo se llama? ¿Por qué insiste? Porque quiero saber el nombre de la mujer que me enseñó algo hoy. ¿Qué le enseñé? Que todavía hay gente honesta. Lucía agarró su canasta y empezó a guardar los dulces. Se llama Lucía, y usted debería irse antes de que llegue la policía. ¿Por qué llegaría la policía? Porque no tengo permiso para vender aquí. Álvaro miró alrededor. Efectivamente, a lo lejos venía una patrulla. Vámonos. ¿Vámonos? Conozco un lugar donde puede vender sin problemas. No lo conozco, pero yo sí la conozco. Usted me devolvió mi cartera. Eso no significa nada. Para mí sí. La patrulla se acercaba. Lucía terminó de guardar todo y cargó la mesa. ¿Puede caminar rápido con eso?, preguntó él, señalando su vientre. Puedo caminar. Deme la mesa. No. Lucía. ¿Qué? Deme la mesa. Ella lo miró fijo unos segundos y le entregó la mesa plegable. Caminaron rápido por una calle lateral mientras la patrulla pasaba de largo. ¿A dónde vamos?, preguntó ella.
a un lugar donde puede vender tranquila. ¿Por qué hace esto? Porque usted hizo algo por mí. No es lo mismo. Para mí sí es lo mismo. Siguieron caminando en silencio. Álvaro cargaba la mesa y miraba de reojo cómo ella respiraba con dificultad, pero no se quejaba. ¿Falta mucho para que nazca? 2 meses. ¿Y el papá? ¿Qué tiene que ver? Nada. Solo pregunto. Pues no pregunte. Llegaron a una plaza pequeña con varios puestos de comida. Aquí puede vender, conozco al encargado. ¿Cuánto cuesta? Nada. Es favor personal. Lucía puso la mesa y acomodó sus dulces otra vez. ¿Por qué me ayuda? Porque me devolvió mi cartera. Ya me lo dijo. Y porque me gusta cómo vende. Sin rogar, sin mentir. Así debe ser. No todos piensan igual. Álvaro le dio su tarjeta. Por si necesita algo. No voy a necesitar nada. Guárdela de todos modos. Lucía tomó la tarjeta sin mirarla y se la metió al bolsillo. Gracias por el lugar. Gracias por mi cartera. Él se fue caminando despacio, volteando una vez. Ella ya estaba vendiendo a una mujer con 2 niños, como si nada hubiera pasado. Esa noche, Álvaro no pudo dejar de pensar en sus ojos. No eran tristes, pero tampoco alegres. Eran los ojos de alguien que había aprendido a no esperar nada de nadie. «Oiga, señora, no puede vender aquí sin permiso». El policía gritaba mientras Lucía recogía rápidamente sus dulces. Era la 3ª vez en la semana que la corrían de diferentes lugares. «Ya me voy, oficial. No se haga la víctima. Todos los días es lo mismo con ustedes». Álvaro venía caminando hacia su oficina cuando vio la escena. Reconoció a Lucía inmediatamente, aún con su vientre más grande que la semana pasada. «¿Cuál es el problema, oficial? ¿Y usted quién es?» «Álvaro Mendoza, trabajo en el edificio de enfrente». Álvaro mostró su identificación. El policía cambió de actitud al ver el nombre de la empresa. «Ah, disculpe, señor Mendoza. Esta señora no tiene permiso para vender. Está bien, yo me hago responsable. ¿Usted la conoce?» «Sí, trabaja para mi empresa». Lucía lo miró sorprendida, pero no dijo nada. «Entonces no hay problema. Que tenga buen día, señor Mendoza». El policía se fue. Lucía terminó de guardar sus cosas. ¿Por qué hizo eso? Porque ese tipo la estaba tratando mal. No necesitaba su ayuda. Lo sé, pero ya se la di. Ahora me va a cobrar el favor. No, pero sí quiero platicar con usted. Lucía cargó su canasta y empezó a caminar. Álvaro la siguió. ¿Qué quiere? Ofrecerle trabajo. ¿Trabajo de qué? En mi empresa. Limpieza por las mañanas, archivo por las tardes. No sé usar computadoras. No las necesita para esto. ¿Cuánto paga? 3,000 a la semana. Lucía se detuvo en seco. ¿3,000? Sí. ¿Por qué tanto? Porque es lo justo. Nadie paga eso por limpiar oficinas. Yo sí. Lucía siguió caminando, pero más despacio. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Limpiar 3 oficinas por la mañana, archivar documentos por la tarde, de lunes a viernes. ¿Y puedo faltar si me siento mal? Por supuesto. ¿Sin descuentos? Sin descuentos. Llegaron a una fonda. Lucía se sentó en una mesa de plástico agotada. ¿Por qué me ofrece esto? Porque necesito a alguien de confianza. No me conoce. La conozco lo suficiente. ¿Por la cartera? Por cómo manejó lo de la cartera. Y por cómo trata a sus clientes. Una señora trajo el menú. Álvaro pidió 2 comidas corridas sin preguntar. Yo no pedí nada, pero tiene hambre. ¿Cómo sabe? Porque yo también tengo hambre y son las 2 de la tarde. Lucía no protestó más. Cuando llegó la comida, comió despacio pero sin parar. ¿Dónde vive?, me preguntó él. En un albergue cerca del metro Doctores. ¿Cómo es? Limpio, seguro, temporal. ¿Temporal? Solo dejan estar 3 meses. Ya llevo 2. ¿Y después? Ya veré. Álvaro tomó agua y la observó. Lucía comía como si fuera su primera comida del día. Desayunó. Café. ¿Nada más? El café era gratis en el albergue. ¿Y ayer? ¿Por qué tanto interés? Porque si va a trabajar conmigo necesito que esté bien. Estoy bien. No parece. Ya me lo dijo antes. Álvaro pagó la cuenta y salieron. Caminaron hacia el edificio de su oficina.
¿Cuándo empezaría? Mañana, si quiere. Y si no sirvo, va a servir. ¿Cómo está tan seguro? Porque no me mintió sobre la cartera. Eso no significa que sepa limpiar oficinas. ¿Sabe limpiar? Sí. ¿Sabe leer? Soy técnica en enfermería. Álvaro se detuvo. ¿Técnica en enfermería? Bueno, casi. Me faltaba el servicio social cuando... Se tocó el vientre. ¿Por qué no me lo dijo antes? No preguntó. ¿Y por qué vende dulces? Porque nadie contrata enfermeras embarazadas. ¿Intentó buscar trabajo en hospitales? En todos. Dicen que vuelva después del parto. ¿Y el servicio social? También. Que vuelva cuando pueda trabajar tiempo completo. Llegaron al edificio. Era moderno, con vidrios que reflejaban el sol. ¿Aquí trabaja? En el piso 12. ¿Qué tipo de empresa es? Consultoría en energía. Ayudamos a empresas a gastar menos luz. ¿Y necesita que le limpien las oficinas una técnica en enfermería? Necesito que alguien de confianza me ayude con el papeleo. No sé nada de energía, pero sabe organizar, y leer, y escribir. Subieron en el elevador. Lucía miraba los números cambiar. Nunca había estado en un edificio así. No. ¿Le da miedo? ¿Por qué me daría miedo? No sé. Es muy alto. Las alturas no me dan miedo. La gente sí. ¿Qué gente? La que promete cosas que no va a cumplir. El elevador se abrió en el piso 12. Las oficinas eran amplias, con mucha luz natural. ¿Cuánta gente trabaja aquí? Éramos 6. Ahora somos 3. ¿Qué pasó con los otros? Se fueron a empresas más grandes. ¿Y usted por qué se quedó? Porque esta es mi empresa. Álvaro le mostró las oficinas que tendría que limpiar y el archivo donde trabajaría por las tardes. ¿Puede empezar mañana a las 7? Sí. ¿Necesita adelanto? No. ¿Segura? Segura. Hay un cuarto pequeño atrás. Tiene un catre y un baño. Puede descansar ahí si se siente mal. ¿Por qué me dice eso? Porque está embarazada y es trabajo físico. Puedo trabajar embarazada. No dudo, pero puede usar el cuarto si lo necesita. Lucía asintió y se fue. Álvaro se quedó viendo por la ventana cómo ella esperaba el camión en la parada. Al día siguiente, Lucía llegó a las 7 en punto. Traía el mismo vestido de la semana pasada, pero limpio y planchado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo durmió? Bien. ¿Desayunó? Café. Hay una tienda abajo. Cómprese algo. Empiezo a trabajar primero. No. Primero desayuna. Álvaro le dio dinero y no aceptó un no por respuesta. Cuando ella regresó con un sándwich y jugo, él ya había puesto los materiales de limpieza. ¿Todo esto para 3 oficinas? Quiero que esté cómoda trabajando. Lucía empezó a limpiar metódicamente, sin prisa, pero sin perder tiempo. Álvaro la observaba de reojo mientras revisaba correos. A las 12 ella terminó con las oficinas. ¿Qué sigue? Almorzar. ¿Juntos? Si no le molesta. ¿Por qué almorzaríamos juntos? Porque así puedo explicarle lo del archivo. ¿Puede explicármelo sin almorzar juntos? Puede, pero es más fácil platicando. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Qué quiere de mí? Que trabaje bien. ¿Nada más? Nada más. Pero cuando la vio sonreír por primera vez mientras organizaba los documentos esa tarde, Álvaro supo que se estaba mintiendo a sí mismo. Buenos días, Lucía. Álvaro llegó temprano esa mañana y la encontró limpiando su oficina. Habían pasado 3 semanas desde que empezó a trabajar ahí. Buenos días, señor Mendoza. Ya le dije que me diga Álvaro. Está bien, Álvaro. Él notó que ella había arreglado las plantas de la oficina y organizado mejor los archivos. ¿Cómo se siente hoy? Bien. ¿El bebé? También bien. Lucía siguió trabajando. Álvaro preparó café para los dos como había hecho costumbre. ¿Ya pensó en nombres? Mateo. Si es niño, es niño. ¿Cómo sabe? Me lo dijeron en el ultrasonido. ¿Mateo por algún familiar? No. Solo me gusta. Álvaro le dio su café. Ella lo tomó sentada en el escritorio pequeño que él había puesto para ella. ¿Quiere terminar sus estudios después del parto? Sí, pero va a estar difícil. ¿Por qué? Por el bebé y por el dinero. El trabajo puede ser flexible. ¿Cómo flexible? Horarios que le permitan estudiar. Lucía lo miró con esa expresión que ponía
cuando no creía completamente lo que escuchaba. ¿Por qué haría eso? Porque necesita terminar su carrera. Usted no me conocía hace un mes, pero la conozco ahora. En eso sonó el teléfono. Álvaro contestó. Ernesto, sí, estoy en la oficina. ¿Una reunión? ¿Ahora? Está bien, te espero. Colgó y se veía preocupado. ¿Pasa algo?, preguntó Lucía. Mi socio viene para acá. Mejor vaya al archivo. ¿Por qué? Ernesto es complicado. ¿No le gusta que tenga empleados? No es eso. Pero antes de que pudiera explicar más, llegó Ernesto. Era un hombre alto, bien vestido, con sonrisa fácil y voz fuerte. Álvaro, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te trae por acá? Tenemos que hablar de los contratos nuevos. Ernesto entró a la oficina y vio a Lucía guardando sus cosas de limpieza. ¿Y ella quién es? La nueva empleada, Lucía. Mucho gusto, dijo ella sin acercarse. Ernesto la miró de arriba abajo, especialmente su vientre. ¿Cuánto tiempo tiene de embarazo? 7 meses, respondió Lucía. ¿Y el papá? Álvaro intervino rápidamente. Ernesto, mejor vamos a la sala de juntas. No, está bien. Es curiosidad nomás. Lucía recogió sus cosas y se fue al archivo. Álvaro cerró la puerta. ¿Desde cuándo contratas mujeres embarazadas? Desde que necesito a alguien confiable. Se ve que viene de la calle. ¿Y qué tiene? Nada, solo digo. Empezaron a revisar los contratos, pero Álvaro estaba distraído. Por la ventana de la sala podía ver a Lucía organizando documentos. ¿Te gusta?, preguntó Ernesto de repente. ¿Qué? La embarazada. No seas ridículo. Te conozco desde niños, Álvaro. Se te nota. Solo es una empleada. Claro, por eso le das trabajo a una mujer que va a parir en 2 meses. Es buena trabajadora. ¿Sabes quién es el papá del bebé? No es mi problema. Debería serlo. ¿Por qué? Ernesto se quedó callado un momento, mirando hacia el archivo. Porque es posible que me conozcas. Álvaro levantó la vista. ¿Qué dices? La embarazada. Lucía. Salí con ella hace como 8 meses. ¿Qué? En un bar cerca del hospital donde trabajaba. Una noche, nada serio. Álvaro sintió como si le hubieran pegado en el estómago. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Pelo negro, ojos grandes, técnica en enfermería. Es ella. ¿Y el bebé? ¿Tú qué crees? Álvaro se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque no sabía que trabajaba aquí. Además, ella nunca me dijo que estaba embarazada. ¿Intentaste contactarla? ¿Para qué? Fue una noche. Ella sabía que era algo casual. Pero es tu hijo. Supuestamente. ¿Supuestamente? Álvaro, no seas ingenuo. Esa mujer es del tipo que busca a quien echarle la culpa. No me parece ese tipo de persona. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué no te ha dicho quién es el papá? Porque no le he preguntado. ¿Y por qué está trabajando en lugar de buscar al padre de su hijo? Álvaro no supo qué responder. Mira, hermano, continuó Ernesto, tú siempre has sido muy noble, pero esta mujer está jugando contigo. ¿Cómo sabes? Porque las conozco. Primero se hacen las difíciles, después las víctimas y al final quieren que las mantengas. Lucía no ha pedido nada. Todavía. Pero ya verás. En ese momento, Lucía tocó la puerta. Disculpen, necesito una firma para los archivos. Pase, dijo Álvaro. Lucía entró con unos papeles. Ernesto la miró fijamente. ¿No nos conocemos? No creo, respondió ella sin mirarlo. Estoy seguro de que sí. ¿Trabajó en el Hospital General? Hice prácticas ahí. ¿Ve? Ahí nos conocimos. Lucía lo miró por primera vez y Álvaro vio cómo su cara cambiaba. Usted es Ernesto. Exacto, ¿cómo está? Bien. ¿Y el bebé? ¿Ya sabe si es niño o niña? Niño. Qué bueno. ¿Y el papá cómo está? Lucía miró a Álvaro, después a Ernesto. ¿Me disculpan? Tengo trabajo que hacer. Se fue rápidamente. Ernesto sonrió. ¿Viste cómo se puso nerviosa? Tal vez porque tu interrogatorio fue muy directo. O porque sabe que la descubrí. Álvaro se sentó pesadamente. ¿Estás seguro de que el bebé es tuyo? Las fechas coinciden. ¿Vas a hacerte cargo? ¿De qué? Ella nunca me buscó, nunca me dijo nada, porque probablemente no sabía cómo encontrarte.
Álvaro, despierta. Si hubiera querido encontrarme, lo habría hecho. Entonces, ¿qué propones? Nada, que sigas siendo su jefe si quieres, pero no te involucres más. ¿Y si necesita ayuda? Esa no es tu responsabilidad. Ernesto se fue una hora después. Álvaro se quedó en su oficina, mirando hacia el archivo donde Lucía trabajaba. ¿Por qué no le había dicho quién era el padre? ¿Sabía que Ernesto era su socio? ¿Estaba jugando con él como decía Ernesto? Por primera vez en semanas comenzó a dudar. Esa tarde, cuando Lucía terminó su trabajo, él apenas le dirigió la palabra. ¿Pasa algo?, preguntó ella. No, nada. ¿Seguro? Seguro. Que tenga buena tarde. Lucía se fue confundida. Álvaro se quedó solo en la oficina, preguntándose si realmente conocía a la mujer en la que había empezado a confiar. Habían pasado 2 semanas desde la visita de Ernesto. Álvaro apenas le hablaba a Lucía más allá de lo necesario para el trabajo. «Los documentos están listos», le dijo ella dejando una carpeta en su escritorio. «Gracias», respondió él, sin levantar la vista. Lucía se quedó parada ahí unos segundos. «¿Hice algo mal?» «No, todo está bien. No parece». «Lucía, solo haga su trabajo». Ella se fue al archivo. Álvaro levantó la vista y la vio caminar más lento que antes. El bebé había crecido mucho en las últimas semanas. El viernes por la tarde, Lucía no llegó a trabajar. Álvaro esperó hasta las 8, pero no apareció. Tampoco llegó el lunes. «¿Sabe algo de Lucía?», le preguntó a Rosa, la secretaria. «No, jefe. ¿Quiere que llame al albergue?» «No, está bien». Pero no estaba bien. Álvaro se preocupaba, pero no sabía por qué. Si Ernesto tenía razón, era mejor que ella no volviera. El martes por la mañana, Rosa entró corriendo a su oficina. «Jefe», llamó el hospital de la mujer. «Lucía está ahí». «¿Qué pasó?» «Tuvo al bebé». Álvaro sintió algo extraño en el pecho. «¿Está bien?» Eso dijeron, pero preguntaron si alguien de la familia podía ir. «¿Por qué?» No dijo, solo que era importante. Álvaro manejó al hospital sin saber exactamente por qué. En información le dijeron que Lucía estaba en el piso 3, maternidad. La encontró sola en una habitación compartida con otras 3 mujeres. Tenía al bebé en brazos, pero se veía muy cansada. «Hola», dijo él desde la puerta. «Álvaro, ¿cómo supiste?» «Llamaron a la oficina». «¿Por qué llamaron ahí?» «Porque los pusiste como contacto de emergencia». Lucía se veía confundida. «No recuerdo haber hecho eso». «¿Cómo te sientes?» «Cansada». Álvaro se acercó. El bebé era pequeño, con mucho pelo negro. «¿Cómo se llama?» «Mateo». «¿Cuándo nació?» «Hace 2 días». «¿Por qué no avisaste?» «¿A quién le iba a avisar?» Álvaro no supo qué responder. En la mesa había una charola de comida intacta. «¿No tienes hambre?» «No, mucha». «¿Qué dicen los doctores?» «Que todo está bien, que me puedo ir mañana». «¿A dónde vas a ir?» «No sé. El albergue no acepta bebés». «¿Tienes dinero?» «Un poco». Álvaro se sentó en la silla de plástico junto a la cama. «¿Puedo cargar a Mateo?» «¿Sabes cómo?» «Más o menos». Lucía le pasó al bebé. Álvaro se sintió torpe al principio, pero Mateo se quedó tranquilo. «Es muy pequeño. Nació de 8 meses. ¿Por qué?» «Trabajé hasta el último día. El doctor dice que fue por el estrés». Álvaro sintió culpa. Las últimas semanas la había tratado fríamente. «¿Llamaste al papá?» Lucía lo miró directo a los ojos. «¿Qué papá?» «El papá de Mateo». «¿Para qué?» «Para decirle que nació. Él no quiere saber nada de nosotros». «¿Cómo sabes?» «Porque se lo dije cuando supe que estaba embarazada». «¿Y qué dijo?» «Que no era su problema». Álvaro le devolvió el bebé. «¿Ernesto te dijo eso?» Lucía se quedó muy quieta. «¿Ernesto te contó?» «Sí». «¿Qué te contó exactamente?» «Que salieron una vez. Que el bebé puede ser de él». «¿Puede ser?» Eso dijo. Lucía se acomodó a Mateo en el pecho. «¿Tú qué piensas?» «No sé qué pensar». «¿Piensas que soy mentirosa?» «No dije eso. Pero lo piensas». Álvaro se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Por qué no me dijiste que era Ernesto?» «Porque no importaba». «Claro que importa. Es mi socio. ¿Y eso qué cambia?» «Cambia todo». «¿Por qué?»
Porque ahora no sé si trabajas conmigo por casualidad o por interés. Lucía se quedó callada un momento. ¿Crees que planeé todo esto? No sé. ¿Crees que busqué trabajo contigo porque sabía que Ernesto era tu socio? Es posible. ¿Crees que me embaracé a propósito? No digo eso. Entonces, ¿qué dices? Álvaro se volteó hacia ella. Digo que me siento confundido. ¿Por qué? Porque empezaba a interesarme por ti. ¿Y ahora? Ahora no sé si eres quien pensé que eras. Lucía besó la cabeza de Mateo. Nunca te mentí, pero tampoco me dijiste la verdad. ¿Qué verdad? Que Ernesto es el papá de Mateo. ¿Eso es lo que él te dijo? Sí. ¿Y le creíste? ¿Por qué no le iba a creer? Lucía se recargó en la almohada. Porque Ernesto no es el papá de Mateo. ¿Qué? Que Ernesto no es el papá. Entonces, ¿quién? Eso no importa. Claro que importa. ¿Por qué? Porque quiero entender. ¿Entender qué? ¿Por qué Ernesto dice que es su hijo? Lucía cerró los ojos. Porque Ernesto es mentiroso. ¿Por qué mentiría sobre eso? Pregúntale a él. Te estoy preguntando a ti. Y yo te estoy diciendo que no es asunto tuyo. Álvaro se sintió frustrado. Entonces, ¿qué hago? Nada. Sigue con tu vida. ¿Y tú? Yo también. ¿Con un bebé y sin trabajo? Conseguiré otro trabajo. ¿Dónde? Donde sea. Una enfermera entró a revisar a Mateo. ¿Es el papá? Preguntó. No, respondieron los dos al mismo tiempo. ¿Familiar? Jefe, dijo Lucía. ¿Amigo? Algo así, dijo Álvaro. La enfermera terminó su revisión y se fue. Álvaro se quedó parado junto a la cama. ¿Necesitas algo? No. ¿Dinero? No. ¿Comida? No. ¿Un lugar donde quedarte? Ya conseguiré algo. Álvaro se sentía inútil. ¿Puedo venir mañana? ¿Para qué? Para ver cómo estás. Si quieres. ¿Quieres? Me da igual. Álvaro se fue sintiéndose peor que cuando llegó. Esa noche no pudo dormir, pensando en Lucía sola con Mateo en el hospital. Al día siguiente, cuando llegó, la habitación estaba vacía. En recepción, le dijeron que Lucía se había ido temprano en la mañana. ¿Dejó algún mensaje? No, señor. Álvaro manejó de regreso a la oficina preguntándose si volvería a verla. Parte de él esperaba que no. Otra parte sabía que iba a extrañarla. 2 semanas después, Ernesto llegó a la oficina con noticias. Álvaro, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Los clientes del proyecto de Guadalajara están preguntando por los documentos que faltaron. ¿Cuáles documentos? Los que organizaba tu empleadita. ¿Lucía? Sí. Parece que se llevó información importante. Álvaro sintió como si le hubieran tirado agua fría. ¿Estás seguro? Completamente. Ahora todo tiene sentido. Por primera vez en semanas, Álvaro no supo si Ernesto tenía razón o no. Álvaro tardó 3 días en encontrar a Lucía. La halló en el centro de salud del barrio de Doctores, esperando con Mateo para la consulta de los 2 meses. Hola. Lucía levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo me encontraste? Pregunté en varios centros de salud. ¿Para qué? Para hablar contigo. ¿De los documentos? Álvaro se sentó en la silla de plástico junto a ella. ¿Sabes de qué documentos habla Ernesto? Sí. ¿Los tienes? Sí. ¿Por qué? Porque son importantes. Una señora con 2 niños se sentó enfrente de ellos. Lucía bajó la voz. ¿Aquí podemos hablar? Mejor en otro lado. Salieron del centro de salud. Álvaro vio que Lucía cargaba a Mateo en un rebozo viejo. ¿Dónde vives ahora? En un cuarto cerca de aquí. ¿Puedo verlo? ¿Para qué? Para hablar bien. Caminaron 3 cuadras. El cuarto estaba en una vecindad vieja, en el 2.º piso. Era pequeño, con una cama individual, una mesa y una estufa de 2 hornillas. ¿Cuánto pagas? 1.500 a la semana. ¿Tienes para pagar? Por ahora sí. Álvaro se sentó en la única silla. Lucía puso a Mateo en la cama. ¿Dónde están los documentos? En lugar seguro. ¿Por qué los tienes? Porque descubrí algo. ¿Qué? Que Ernesto está robando. Álvaro se enderezó. ¿Qué dices? Que tiene otra empresa registrada a su nombre. Cobra por proyectos que no existen. ¿Cómo sabes eso? Porque revisé los archivos. Las facturas no coinciden con los trabajos. ¿Estás segura? Completamente.
Lucía sacó una caja de zapatos de debajo de la cama. Adentro había copias de documentos. «Mira esto». Le mostró facturas y contratos. Álvaro los revisó con cuidado. «¿Copiaste todo esto?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque sabía que algo no estaba bien». «¿Desde cuándo?» «Desde que empecé a organizar el archivo». Había muchos papeles sueltos. Álvaro siguió revisando. Los números no coincidían. «¿Ernesto sabe que tienes esto?» «Supongo. ¿Por eso dice que te llevaste documentos importantes?» «Sí». «¿Qué piensas hacer?» «Nada». «¿Cómo nada? Ya no trabajo ahí». «No es mi problema». Álvaro dejó los papeles en la mesa. «Sí es tu problema, y mío». «¿Por qué?» «Porque si Ernesto está robando, puede meternos en problemas legales. A mí no. Yo solo organizaba papeles». «¿Y a mí?» «Tú eres su socio». Mateo empezó a llorar. Lucía lo cargó y le dio pecho. «¿Qué quieres que haga? ¡Que me ayudes!» «¿Cómo?» «Prestándome los documentos originales». «¿Para qué?» «Para hablar con un abogado». «¿Y después?» «Después veremos». Lucía meció a Mateo mientras él comía. «¿Qué gano yo?» «Hacer lo correcto». «Ya hice lo correcto una vez, mira dónde estoy». Álvaro se levantó y caminó hacia la ventana pequeña. «¿Qué necesitas?» «¿Para qué?» «Para ayudarme». «¿Me estás ofreciendo dinero?» «Te estoy preguntando qué necesitas». Lucía pensó un momento. «Trabajo». «¿Qué tipo de trabajo?» «Cualquiera. Que me permita cuidar a Mateo». «¿Podrías volver a la oficina?» «¿Con Mateo?» «Sí». «¿Qué diría Ernesto?» «Ernesto ya no va a ser problema». «¿Qué vas a hacer?» «Terminar la sociedad». «¿Puedes hacer eso?» «Sí, pero necesito pruebas». Lucía terminó de darle pecho a Mateo y lo puso en la cama. «¿Y si me meto en problemas?» «No te vas a meter en problemas». «¿Cómo sabes?» «Porque tú no hiciste nada malo. Pero tengo documentos que no son míos». «Los documentos son de la empresa, tú trabajabas ahí». Lucía se quedó callada pensando. «¿Cuánto me pagarías?» «Lo mismo que antes, 3.000 a la semana». «¿Por cuánto tiempo?» «El que necesites». «¿Incluso después de que termines con Ernesto?» «Incluso después». «¿Por qué?» «Porque eres buena trabajadora». ¿Esa es la única razón?» Álvaro la miró. «No». «¿Cuál es la otra?» «Que me importas». «¿Por qué?» «No lo sé». «¿Desde cuándo?» «Desde que devolviste mi cartera». Lucía se sentó en la cama junto a Mateo. ¿Y lo de Ernesto?» «¿Qué de Ernesto? ¿Ya no piensas que planeé todo?» «No». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Estos documentos». «¿Por qué?» «Porque si hubieras planeado algo no me los habrías mostrado». Lucía sonrió por primera vez en semanas. «¿Entonces confías en mí?» «Sí». «¿Completamente?» «Completamente». «Aunque no sepas quién es el papá de Mateo?» «Aunque no sepa». ¿No te importa?» «Me importa, pero no por las razones que piensas». ¿Por qué razones? «Porque quiero que estés bien. Tú y Mateo». Lucía cargó a Mateo otra vez. ¿Puedo preguntarte algo?» «Sí». ¿Por qué no tienes familia? ¿Quién dice que no tengo? Nadie viene a verte, nadie te ayuda. Mi familia vive lejos. ¿Dónde? En Oaxaca. ¿Por qué no les pides ayuda? Porque no quiero ser una carga. ¿Ellos saben de Mateo? Sí. ¿Y qué dicen? Que regrese. ¿Por qué no regresas? Porque aquí puedo terminar mis estudios. ¿En Oaxaca no? Es más difícil. Álvaro entendió. Lucía estaba sola porque había elegido estarlo. ¿Cuándo puedes regresar a trabajar? Cuando quieras. ¿Mañana? Sí. ¿Segura? Segura. ¿Y Mateo? Irá conmigo. ¿No te molesta trabajar con él? Es mi hijo. Lo sé, pero es trabajo. He trabajado embarazada. Puedo trabajar con bebé. Álvaro se despidió y se fue. Esa noche no durmió, pensando en cómo terminar con Ernesto sin lastimar a Lucía. Al día siguiente, ella llegó temprano con Mateo en el rebozo. ¿Dónde lo pongo? En el cuarto de atrás. Arreglé una cuna. ¿Compraste una cuna? Sí. ¿Por qué? Porque Mateo va a estar aquí seguido. Lucía fue a ver el cuarto. Había una cuna nueva, un cambiador y una silla cómoda. ¿Todo esto para él? Sí. ¿Cuánto costó? No importa. Álvaro, ¿qué? Gracias. ¿Por qué? Por confiar en mí. Gracias a ti. ¿Por qué?
Por darme una razón para terminar con Ernesto. Esa mañana, mientras Lucía organizaba los documentos y Mateo dormía en su cuna nueva, Álvaro supo que había tomado la decisión correcta. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en meses tenía esperanza. Habían pasado 6 meses desde que Lucía volvió a trabajar. Álvaro había terminado la sociedad con Ernesto después de mostrarle las pruebas del fraude. No hubo escándalo, solo papeles firmados y un silencio incómodo. Mateo ya se sienta solo, comentó Álvaro, viendo al bebé en su cuna. Sí, crece muy rápido. ¿Ya tiene 6 meses? Cumple 6 meses mañana. ¿Vas a hacer algo especial? No, es muy pequeño para entender. Álvaro siguió trabajando en su computadora, pero miraba de reojo cómo Lucía organizaba facturas con Mateo, sentado en su regazo. ¿Cómo van las clases nocturnas? Bien, ya solo me faltan 4 materias. ¿Cuándo terminas? En diciembre. ¿Y después? Buscar trabajo en un hospital. ¿Ya no quieres trabajar aquí? Lucía levantó la vista. ¿Tú quieres que me quede? Sí. ¿Por qué? Porque trabajas bien. ¿Solo por eso? No. ¿Por qué más? Álvaro dejó de escribir. Porque me gusta tenerte cerca. ¿Como empleada? Como persona. Mateo empezó a balbucear y a estirar los brazos hacia Álvaro. Te está pidiendo que lo cargues. ¿Cómo sabes? Porque siempre hace eso cuando llegas. Álvaro cargó a Mateo. El bebé le tocó la cara con sus manos pequeñas. ¿Te parece que me acepta? Más que aceptarte. Te quiere. ¿Cómo sabes? Porque llora cuando te vas. ¿En serio? ¿En serio? Álvaro sintió algo cálido en el pecho. Había aprendido a cambiar pañales, a preparar biberones y a arrullar a Mateo cuando tenía cólicos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucía. Sí. ¿Por qué nunca te casaste? Nunca encontré a la persona correcta. ¿Cómo es la persona correcta para ti? No lo sé. Pensaba que lo sabría cuando la conociera. ¿Y? ¿Y qué? ¿La conociste? Álvaro la miró mientras mecía a Mateo. Creo que sí. ¿Cuándo? Hace como 8 meses. Lucía se quedó muy quieta. ¿En serio? En serio. ¿Y qué vas a hacer? No sé, es complicado. ¿Por qué? Porque ella tiene un bebé. ¿Y eso te molesta? No, para nada. Entonces, ¿qué es lo complicado? Que no sé si ella siente lo mismo. Lucía siguió organizando papeles, pero más lenta. ¿Se lo has preguntado? No. ¿Por qué no? Porque tengo miedo. ¿De qué? De que diga que no. Mateo se quedó dormido en los brazos de Álvaro. Él lo llevó a la cuna con mucho cuidado. ¿Ya terminaste el trabajo de hoy?, preguntó él. Sí. ¿Tienes clases? No, hoy no. ¿Quieres que vayamos a cenar? ¿Los 3? Los 3. ¿Como familia? Como amigos. Amigos que cenan juntos. ¿Por qué no? Fueron a un restaurante familiar cerca de la oficina. Mateo se portó bien, sentado en una silla alta, jugando con sus juguetes. ¿Así es como imaginabas tu vida?, preguntó Lucía. ¿Cómo? Cenando con una mujer y un bebé. No, nunca me imaginé nada así. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué? Porque se siente normal. ¿Normal cómo? Como si fuera lo que tenía que pasar. Mateo tiró su vaso de agua. Álvaro lo limpió mientras Lucía le daba pedacitos de tortilla. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo él. Sí. ¿El papá de Mateo está muerto? Lucía dejó de darle comida al bebé. ¿Por qué preguntas eso? Porque nunca hablas de él, como si no existiera. Para mí no existe. ¿Pero está vivo? Sí. ¿Lo conoce Mateo? No. ¿Sabe que tiene un hijo? Sí. ¿Y no quiere conocerlo? No. ¿Estás segura? Completamente. ¿Te dijo eso? Me dijo que no era su problema. Álvaro sintió coraje hacia un hombre que no conocía. ¿Cómo puede decir eso? Hay hombres así. ¿Te lastimó? ¿Físicamente? De cualquier manera. Sí, pero ya no importa. Claro que importa. ¿Por qué? Porque Mateo es su hijo. Mateo no necesita un papá que no lo quiere, pero sí necesita un papá. ¿Tú crees? Todos los niños necesitan un papá. Lucía limpió la cara de Mateo con una servilleta. ¿Te gustaría ser papá? Nunca lo había pensado. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿De cualquier niño? De este niño. ¿Por qué?
Porque ya lo quiero. ¿Y a mí? La pregunta quedó flotando en el aire. Álvaro no supo qué responder. Esa es la pregunta difícil, dijo Lucía. Sí. ¿Cuál sería la respuesta? Que también te quiero. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque no sabía cómo. ¿Y ahora sí sabes? Ahora sí. Mateo empezó a ponerse inquieto. Eran las 8 de la noche, su hora de dormir. Deberíamos irnos, dijo Lucía. Sí. En el carro Mateo se durmió en su silla. Álvaro manejó despacio hacia la vecindad donde vivía Lucía. ¿Puedo subir?, preguntó él. ¿Para qué? Para ayudarte con Mateo. Puedo sola. Lo sé, pero quiero ayudar. Subieron al cuarto. Álvaro cargó a Mateo mientras Lucía preparaba su cama. ¿Duerme toda la noche? Casi siempre. ¿Y si llora? Lo cargo. ¿No te cansas? Sí, pero es mi hijo. Álvaro puso a Mateo en su cuna. El bebé siguió durmiendo profundamente. ¿Quieres café?, preguntó Lucía. Sí. Se sentaron en la mesa pequeña tomando café instantáneo. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que este cuarto es muy pequeño. Es lo que puedo pagar. Lo sé. No te estoy criticando. ¿Entonces qué? Que podrían vivir en un lugar mejor. ¿Podrían? Tú y Mateo. ¿Dónde? Conmigo. Lucía dejó su taza en la mesa. ¿Qué estás diciendo? Que se vengan a vivir a mi casa. ¿Por qué? Porque así estaríamos juntos. ¿Como familia? Como lo que queramos ser. ¿Y qué queremos ser? No sé, pero podemos averiguarlo. Lucía se levantó y fue hacia la ventana. ¿Es una propuesta? Es una invitación. ¿Cuál es la diferencia? Una propuesta tiene compromiso. Una invitación tiene esperanza. ¿Esperanza de qué? De que funcione. ¿Y si no funciona? Entonces por lo menos lo intentamos. Mateo hizo un ruidito dormido. Los dos voltearon a verlo. ¿Necesitas tiempo para pensarlo?, preguntó Álvaro. Sí. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Una semana? Tal vez. Álvaro se levantó para irse. ¿Álvaro? Sí. ¿De verdad nos quieres? ¿A los dos? ¿De verdad? ¿Aunque Mateo no sea tu hijo? Mateo puede ser mi hijo si tú quieres. ¿Cómo? De todas las maneras que importan. Esa noche, los dos se quedaron despiertos pensando en la misma pregunta. ¿Qué pasaría si se atrevían a intentarlo? Una semana después, Lucía no había dado respuesta. Álvaro trataba de actuar normal, pero cada día que pasaba se sentía más ansioso. Los resultados del examen están listos, dijo Lucía poniendo una carta en su escritorio. ¿Qué examen? El del Instituto Nacional de Salud. El concurso para enfermeras. Álvaro abrió la carta. Lucía había quedado en segundo lugar de 120 aspirantes. Felicidades, es increíble. Gracias. ¿Cuándo empezarías? En un mes. ¿Dónde? Donde me asignen. ¿Puede ser cualquier lugar? Sí, pero probablemente sea aquí en la ciudad. Mateo gateaba por la oficina explorando todo lo que encontraba. Ya tenía 8 meses y era muy curioso. ¿Te gusta la idea de trabajar en el instituto? Sí, es lo que siempre quise. ¿Mejor que trabajar aquí? Es diferente. Es mi profesión. Álvaro entendía, pero se sentía triste. Si Lucía conseguía trabajo en el instituto, ya no la vería todos los días. ¿Y Mateo? Habrá que ver. Tal vez una guardería. ¿No prefieres que esté contigo? Prefiero, pero no siempre se puede. El teléfono sonó. Álvaro contestó. ¿Álvaro Mendoza? Sí, soy yo. Un proyecto en Oaxaca. ¿Por cuánto tiempo? Entiendo. Cuando necesitan respuesta. Colgó y se quedó pensativo. ¿Qué era?, preguntó Lucía. Una oferta de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Coordinador de un proyecto de energía renovable en comunidades rurales. ¿En Oaxaca? Sí. ¿Te interesa? No sé. Mateo se acercó gateando hacia Álvaro y se agarró de sus pantalones para pararse. ¿Por cuánto tiempo sería? 2 años. Tal vez 3. ¿Vivirías allá? Sí. Es buen proyecto. Muy bueno. Llevar electricidad a 20 comunidades que no la tienen. ¿Por qué dudas? Porque está lejos. ¿De qué? De aquí. De ti. Lucía cargó a Mateo y se sentó frente al escritorio de Álvaro. ¿Cuándo tienes que decidir? En una semana. ¿Qué vas a hacer? Depende. ¿De qué?
De ti. ¿De mí? De si vienes conmigo. Lucía se quedó muy quieta. ¿A Oaxaca? Sí. ¿Con Mateo? Con Mateo. Pero yo tengo trabajo en el instituto. Puedes trabajar en el centro de salud de alguna comunidad. ¿Estás loco? Tal vez. Álvaro, esa es mi oportunidad. Lo sé. He trabajado años para conseguir ese puesto. Lo sé. ¿Y me pides que lo deje por irme contigo a un pueblo? Te estoy pidiendo que vengas conmigo. El trabajo es secundario. Lucía se levantó y empezó a caminar por la oficina con Mateo en brazos. ¿Qué tipo de vida sería esa? Una vida juntos. ¿En el campo? ¿Qué tiene de malo el campo? Nada, pero yo soy de ciudad. Eres de Oaxaca. De la ciudad de Oaxaca, no del campo. Pero conoces la zona. Algo. Mateo empezó a llorar. Lucía le dio su biberón. ¿Por qué quieres que vaya contigo? Porque no quiero estar lejos de ti. ¿Es una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? De matrimonio. Álvaro se quedó callado un momento. No había pensado en eso específicamente. ¿En qué habías pensado? ¿En estar juntos? ¿Como pareja? Sí. ¿Viviendo juntos? Sí. ¿Criando a Mateo juntos? Sí. Eso suena a matrimonio. Puede ser. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque tenía miedo. ¿De qué? De que no me amaras. Lucía se sentó otra vez. ¿Y ahora? Ahora te lo estoy diciendo. ¿Me amas? Te amo, a ti y a Mateo. Aunque no sea tu hijo biológico, Mateo es mi hijo en todo lo que importa. ¿Y si su papá biológico aparece algún día? Mateo ya tiene papá. ¿Tú? Si él me acepta, sí. Mateo había terminado su biberón y jugaba con los botones de la blusa de Lucía. ¿Qué pasaría si me caso contigo? ¿Qué quieres que pase? No sé. Nunca he estado casada. Yo tampoco. Entonces, ¿cómo sabemos si va a funcionar? No sabemos, pero podemos intentarlo. ¿Y si no funciona? Entonces por lo menos lo intentamos. Lucía miró por la ventana. Afuera empezaba a llover. ¿Cómo sería la vida en Oaxaca? Simple. Tranquila. ¿Te gusta la vida simple? Contigo sí. ¿Habría escuelas para Mateo? Sí. ¿Hospital si se enferma? Hay un hospital en la cabecera municipal. ¿Y si necesito estudiar más? Hay universidad en la capital. ¿Está lejos? 2 horas en carro. Lucía pensó un momento. ¿Cuándo tendrías que irte? En un mes. ¿El mismo tiempo que tengo para empezar en el instituto? Sí. ¿Eso es casualidad? No. Es decisión. ¿Qué tipo de decisión? Elegir entre la vida que tengo y la vida que quiero. ¿Cuál quieres? La que incluye a ustedes dos. Mateo se había quedado dormido en los brazos de Lucía. Ella lo meció suavemente. ¿Puedo pensarlo? ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana. Está bien. ¿Y si digo que no? Entonces me quedo aquí. ¿No tomarías el trabajo? No. ¿Por qué? Porque prefiero estar cerca de ti, aunque no estemos juntos. ¿Y si digo que sí? Entonces nos vamos juntos. ¿Como familia? Como familia. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Mateo dormía tranquilamente en su cuna, pero ella se quedó despierta pensando, ¿qué quería realmente? ¿El trabajo que había soñado durante años? ¿O la vida que nunca se había atrevido a imaginar? Al día siguiente llegó temprano a la oficina. Ya decidí, le dijo a Álvaro. ¿Y? Sí. ¿Sí qué? Sí me caso contigo. Sí me voy a Oaxaca. Sí quiero intentarlo. Álvaro se levantó y la abrazó. Mateo, que estaba en su silla, empezó a aplaudir como si entendiera que algo bueno estaba pasando. ¿Estás segura? No, pero quiero intentarlo. ¿Por qué? Porque también te amo. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo. Pero tenía miedo de decirlo. ¿Por qué? Porque no sabía si era amor o agradecimiento. ¿Y ahora sabes? Ahora sé que es amor. ¿Cómo sabes? Porque la idea de no verte me duele más que la idea de dejar todo lo demás. Se quedaron abrazados mientras Mateo jugaba, sin saber que acababan de tomar la decisión más importante de sus vidas. 2 años después, Lucía se despertó con el sonido de Mateo riéndose en el patio. Por la ventana lo vio corriendo detrás de las gallinas, mientras Álvaro preparaba café en la cocina pequeña. «Papá,
La gallina me persigue. No le tengas miedo. Tú eres más grande. Lucía sonrió. Mateo había empezado a llamar papá a Álvaro desde que llegaron a San Miguel del Valle sin que nadie se lo enseñara. Buenos días, dijo Álvaro cuando ella entró a la cocina. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Bien. ¿Ya despertó Mateo a toda la comunidad? Solo a las gallinas. La casa era pequeña pero cómoda. 2 recámaras, cocina, sala y un patio con árboles frutales. Nada lujoso, pero suficiente. ¿A qué hora tienes que estar en el centro de salud? A las 8. ¿Quieres que lleve a Mateo a la escuela? Si puedes. Yo salgo más tarde hoy. ¿Por qué? Llega una doctora nueva. Tengo que enseñarle todo. Álvaro sirvió café para los dos. Afuera, Mateo había dejado las gallinas en paz y ahora jugaba con un perro callejero que habían adoptado. ¿Te arrepientes?, preguntó él. ¿De qué? ¿De haber venido aquí? No. ¿Tú? Para nada. ¿Ni un poquito? ¿Por qué me preguntas eso? Porque ayer hablaste con tu ex socio de la ciudad. ¿Te molesta? No. Pero me da curiosidad. Me ofreció trabajo otra vez. ¿Qué tipo de trabajo? Director de una empresa nueva. En México. ¿Buen sueldo? Muy bueno. ¿Qué le dijiste? Que no. ¿Por qué? Porque mi vida está aquí. ¿Seguro? Completamente seguro. Mateo entró corriendo a la cocina. Mamá, el perro sabe dar la pata. ¿Le enseñaste tú? Sí. Mira. El perro efectivamente sabía dar la pata. Mateo estaba muy orgulloso. ¿Ya te lavaste los dientes?, preguntó Lucía. ¿Para qué? Para ir a la escuela. ¿No puedo quedarme aquí? No. Los niños van a la escuela. ¿Papá también fue a la escuela? Sí, respondió Álvaro. Muchos años. ¿Por eso sabes de electricidad? Parte de eso se aprende en la escuela. ¿Puedo aprender electricidad? Cuando seas más grande. Cuando sea grande como tú. Cuando tengas 15 años puedes empezar. ¿Falta mucho para que tenga 15? 12 años. Es muchísimo. Lucía y Álvaro se rieron. Mateo tenía 3 años y todo le parecía una eternidad. Anda, ve a lavarte los dientes. Mateo se fue corriendo. El perro lo siguió. ¿Es feliz?, preguntó Álvaro. ¿Mateo? Sí, muy feliz. ¿Y tú? También. ¿No extrañas la ciudad? A veces, pero no tanto como pensé. ¿Qué extrañas más? Los cines y las librerías. ¿Nada más? El metro. Era más fácil moverse. ¿Y qué te gusta más de aquí? La tranquilidad. Y que Mateo pueda jugar afuera sin peligro. ¿Y de nosotros qué te gusta más? De nosotros como pareja. Sí, que no peleamos. Esperabas que peleáramos. Un poco. Las parejas pelean. Nosotros no somos como las otras parejas. ¿Por qué? Porque empezamos siendo amigos. ¿Eso es bueno? Creo que sí. Mateo regresó con los dientes lavados y la mochila lista. Ya estoy listo. ¿Tienes tu lunch? Sí. ¿Tu tarea? No tengo tarea. Soy muy chiquito para tarea. Es cierto, dijo Álvaro. Vámonos. ¿A pie o en carro? ¿Cómo quieres ir? A pie, para ver a los burros. Lucía se despidió de los dos y se fue caminando al centro de salud. Era a 10 minutos de la casa, por un sendero entre milpas. En el centro de salud la esperaba la doctora nueva. Era joven, recién graduada y se veía nerviosa. ¿Usted es Lucía? Sí. ¿Doctora Ramírez? Sí. ¿Cómo le hago para trabajar aquí? ¿A qué se refiere? A todo. La gente habla zapoteco, no hay muchos medicamentos, y no tengo internet. Lucía sonrió. Ella había tenido las mismas dudas al principio. ¿De dónde viene? De Guadalajara. ¿Primera vez en comunidad rural? Sí. Va a estar bien, solo necesita tiempo para acostumbrarse. ¿Usted cuánto tiempo tiene aquí? 2 años. ¿Le gusta? Mucho. ¿Por qué? Porque aquí uno puede ayudar de verdad. La doctora se veía escéptica, pero no dijo nada. Durante la mañana llegaron 12 pacientes. La doctora nueva se sorprendió de cómo Lucía hablaba con cada uno, preguntaba por sus familias y conocía sus historias. ¿Cómo sabe tanto de cada paciente? Porque vivo aquí, los conozco. ¿Vive en la comunidad? Sí. ¿Con familia? Con mi esposo y mi hijo.
¿Su esposo también es de aquí? No, es de la ciudad, pero le gusta el campo. ¿Qué hace él? Enseña a los jóvenes sobre energía solar, para que las casas tengan electricidad. ¿Les gusta vivir aquí? Sí. No extrañan la ciudad. Algunas cosas, pero no las importantes. A la hora del almuerzo, Álvaro pasó por ella con Mateo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. «Bien, la doctora nueva es muy joven. ¿Va a quedarse?». «No sé, se ve asustada». «¿Tú te veías asustada cuando llegamos?». «Probablemente». «¿Y qué te ayudó?». «Tú». «¿Cómo?». «Porque no me dejaste sola». Caminaron a casa los tres. Mateo corría adelante, deteniéndose a recoger piedras y flores. «¿Sabes qué día es mañana?», preguntó Álvaro. «Sábado». «¿Qué más?». «No sé. 2 años de que llegamos aquí». «¿En serio? ¿En serio?». «Se pasó rápido. ¿Te parece poco tiempo?». «Se siente como si siempre hubiéramos vivido aquí». «¿Es bueno o malo?». «Bueno. Significa que encontramos nuestro lugar». Esa noche, después de acostar a Mateo, se sentaron en el patio a ver las estrellas. «¿Crees que Mateo va a querer quedarse aquí cuando crezca?», preguntó Lucía. «No sé, pero va a saber que tiene opciones». «¿Cuáles opciones?». «Quedarse o irse. Pero siempre va a tener un hogar al que regresar». «¿Cómo sabes?». «Porque nosotros vamos a estar aquí». «¿Siempre?». «El tiempo que haga falta». Un búho cantó desde el árbol de mango. El perro de Mateo ladró suavemente y después se quedó callado. «¿Eres feliz?», preguntó Lucía. «Muy feliz. Aunque no sea la vida que planeaste, es mejor que la vida que planeé». «¿Por qué?». «Porque la vida que planeé no los incluía a ustedes». «¿Y ahora no puedes imaginar la vida sin nosotros?». «No puedo. Y no quiero». Se quedaron callados escuchando los sonidos de la noche. No eran los sonidos de la ciudad, pero eran sus sonidos ahora. «¿Sabes qué aprendí?», dijo Lucía. «¿Qué?». «Que el amor no es encontrar a la persona perfecta». «¿Qué es entonces?». «Encontrar a la persona con la que quieres construir algo». «¿Y qué estamos construyendo nosotros?». «Una familia». «¿Te gusta lo que estamos construyendo?». «Me encanta». Esa noche durmieron abrazados, sabiendo que habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Una vida simple, pero completa. 4 años después, un sábado por la mañana en el mercado de San Miguel del Valle. «¡Mamá, mira!», gritó Mateo señalando una cartera tirada junto al puesto de verduras. Lucía estaba comprando jitomates cuando vio a su hijo de 7 años agacharse para recoger una cartera de piel café. «¿Qué encontraste?». «Una cartera. ¿Tiene dinero?». «¿Mucho dinero?». «Sí». «¿Y una credencial?». Mateo le mostró la cartera abierta. Tenía billetes y la credencial de una señora mayor. «¿Qué hacemos?», preguntó él. «¿Tú qué crees que debemos hacer?». «Buscar a la señora». «¿Por qué?». «Porque no es nuestra». Lucía sonrió. Mateo había aprendido bien. «¿Cómo se llama la señora?». «Carmen Morales». «¿La conoces?». «No». «Preguntemos en el mercado. Alguien la debe conocer». Fueron preguntando puesto por puesto. En el de las flores, una señora les dijo: «Ah, sí, doña Carmen. Vive cerca de la iglesia. Casa azul con portón verde». «¿Vamos?», preguntó Mateo. «Vamos». Caminaron por las calles empedradas hasta encontrar la casa azul. Mateo tocó la puerta. «¿Quién es?». «Disculpe, señora. ¿Es usted Carmen Morales?». Una mujer de pelo blanco abrió la puerta. «Sí, soy yo. ¿Qué necesitan?». «Encontramos esto en el mercado», dijo Mateo mostrando la cartera. «Ay, Dios mío, mi cartera». «¿Dónde la encontraron?». «Junto al puesto de verduras». «No me había dado cuenta de que se me había caído. ¿Está todo?». Mateo le entregó la cartera. La señora la revisó rápidamente. «Todo está aquí. ¡Qué niño tan honesto!». «¿Cómo te llamas?». «Mateo». «Déjame darte algo, Mateo». «No necesita, señora». «Claro que necesito. Es mucho dinero el que me regresaste». «Pero no es mío». La señora miró a Lucía. «¿Usted le enseñó eso?». Él solito lo decidió. «Qué niño tan bueno. Debe estar muy orgullosa». «Sí, estoy muy orgullosa». La señora insistió en darle dinero a Mateo, pero él no aceptó.
Finalmente le dio dulces y le dijo que podía pasar por su casa cuando quisiera. De regreso al mercado, Lucía y Mateo se encontraron con Álvaro, que venía cargando verduras. ¿Dónde andaban? Mateo encontró una cartera, explicó Lucía. ¿Y? Se la regresamos a la dueña. Álvaro miró a Mateo con orgullo. ¿Te dio las gracias? Sí. Y quería darme dinero, pero le dije que no. ¿Por qué le dijiste que no? Porque no era mío. Álvaro cargó a Mateo y lo abrazó. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tu mamá hizo lo mismo una vez. ¿En serio? En serio. Encontró una cartera y se la regresó al dueño. ¿Y el dueño qué hizo? Le dio las gracias. Y después se hicieron amigos. ¿Amigos buenos? Los mejores amigos. ¿Y después qué pasó? Álvaro miró a Lucía. Después se casaron. ¿Por una cartera? No exactamente por la cartera, pero la cartera los ayudó a conocerse. ¿Yo me voy a casar con la señora Carmen? Lucía y Álvaro se rieron. No, hijo, tú te vas a casar con alguien de tu edad. ¿Cuándo? Cuando seas grande. Y mientras tanto, sigues siendo nuestro hijo. Caminaron de regreso a casa los tres. Mateo iba adelante, parándose a saludar a todos los que conocía. ¿Te diste cuenta?, dijo Álvaro. ¿De qué? De lo que hizo Mateo. ¿Sí? Hizo lo correcto. Igual que tú. Él pushó a la mamá, dijo Lucía sonriendo. Y aprendió del papá, respondió Álvaro, apretando su mano. Llegaron a casa cuando el sol estaba en el centro del cielo. Mateo se fue a jugar al patio con el perro. Lucía y Álvaro se quedaron en la cocina guardando las compras. ¿Sabes en qué pienso cuando veo a Mateo hacer cosas así?, dijo Álvaro. ¿En qué? En que todo valió la pena. ¿Qué cosa? Dejar la ciudad, cambiar de vida, todo. ¿Por qué? Porque estamos criando a un buen niño. ¿Eso es lo más importante? Para mí sí. ¿Más importante que el dinero? Mucho más importante. ¿Más importante que el trabajo? También. ¿Más importante que ser famosos? No queremos ser famosos. ¿Qué queremos entonces? Ser felices. ¿Somos felices? ¿Tú qué piensas? Lucía miró por la ventana. Mateo estaba enseñando al perro a sentarse. El perro no entendía muy bien, pero Mateo tenía paciencia. Creo que sí. ¿Solo crees? Estoy segura. ¿Cómo sabes? Porque no quiero estar en ningún otro lugar. Ni siquiera en la ciudad. Ni siquiera. Ni siquiera con otra familia. Menos. Ni siquiera con otra vida. Esta vida me gusta. Por la ventana vieron pasar a una pareja joven con un bebé. Se veían cansados, pero contentos. ¿Crees que ellos van a ser felices?, preguntó Álvaro. No sé, depende de lo que hagan. ¿Qué tendrían que hacer? Cuidarse, respetarse, y no rendirse cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Como nosotros? Como nosotros. Mateo entró corriendo. Papá, el perro ya sabe sentarse. ¿En serio? Ven a ver. Álvaro siguió a Mateo al patio. Lucía se quedó en la cocina, viendo por la ventana cómo su esposo y su hijo jugaban con el perro. No tenían mucho dinero, no tenían casa grande, no tenían carro nuevo, pero tenían algo mejor. Tenían tiempo para estar juntos, tenían un lugar donde Mateo podía crecer seguro, tenían trabajo que les gustaba, tenían vecinos que los conocían por su nombre, y tenían amor. No el amor de las películas, lleno de drama y música. El amor de todos los días, hecho de café por las mañanas, de manos que se buscan en la cama, de preocuparse cuando el otro llega tarde. El amor que no necesita palabras bonitas porque se demuestra con hechos pequeños, como enseñarle a un niño que devolver una cartera es lo correcto, como elegir quedarse en lugar de irse, como construir una vida simple pero llena de sentido. Esa noche, cuando Mateo ya estaba dormido, Lucía y Álvaro se sentaron en el patio como todas las noches. ¿En qué piensas?, preguntó él. En la cartera. ¿En cuál? ¿En la de hoy o en la de hace años? En las dos. ¿Qué piensas? Que la vida es extraña. ¿Por qué? Porque a veces las cosas más pequeñas cambian todo. ¿Como una cartera? ¿Como una cartera? ¿O como devolver una cartera? También. ¿Crees que Mateo va a recordar esto cuando sea grande? Tal vez no el día exacto, pero va a recordar que le enseñamos a hacer lo correcto. ¿Eso es suficiente? Para mí sí.
Para ser buenos padres, para ser buenas personas. Las estrellas brillaban arriba de ellos. El aire olía a flores de mango. En la distancia se oía música de una fiesta en la casa de los vecinos. ¿Sabes qué?, dijo Álvaro. ¿Qué? No cambiaría nada. ¿Nada de qué? Nada de nuestra historia. ¿Ni siquiera las partes difíciles? Ni siquiera esas. ¿Por qué? Porque las partes difíciles nos trajeron hasta aquí. ¿Y aquí está bien? Aquí está perfecto. Se quedaron callados, escuchando la noche. No necesitaban decir más. Habían encontrado lo que no sabían que estaban buscando. Una vida que no estaba en sus planes, pero que era exactamente la vida que necesitaban. Y todo había empezado con una cartera en el asfalto. ¿Te gustó la historia de Lucía, Álvaro y Mateo? Esta hermosa historia nos enseña que a veces los gestos más pequeños pueden cambiar toda una vida. Como cuando Lucía devolvió esa cartera sin pedir nada a cambio. O cuando Álvaro decidió confiar en una mujer que apenas conocía. O cuando Mateo aprendió que hacer lo correcto no necesita recompensa. Si esta historia te tocó el corazón como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar sobre el poder de la honestidad y el amor verdadero. Nos encanta contar historias que celebran los valores que realmente importan: la honestidad, el respeto, la familia y esas pequeñas decisiones que construyen una vida plena. Si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos emociona mucho saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo. Tu comentario nos alegra el día y nos motiva a seguir creando contenido que realmente vale la pena.